Hola amados hermanos, muy buenos días, queridos amigos, que Dios les bendiga nuevamente en esta mañana. El placer de saludarlos y poder compartir nuevamente una palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles. Así que les animo a que en estos momentos, antes de comenzar con la palabra, puedan tomar un tiempito allí, cierren sus ojos y los invito a la reflexión, a que permitan que Dios nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente por este tiempo que tú nos permites congregarnos a través de este medio. Te pido, Dios, que tu palabra sea totalmente diferente hoy en este día. Que tú puedas abrir los corazones, que nuestra recepción de tu palabra pueda ser distinta. Dios mío, tenemos hambre, tenemos sed, nos urge la necesidad de poder oírte. Háblanos, que tu mensaje sea claro, que lo podamos entender y sobre todas las cosas poder aplicar a nuestra vida para que nos dé muchos frutos. Señor, bendigo a la audiencia, bendigo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, aquel que me escucha por primera vez, que tú abras sus oídos y puedan entender tu palabra. Señor, trae paz a los corazones, trae vida en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una palabra que Dios me dé la capacidad de poder explicarla con los detalles necesarios para que pueda ser muy entendible. Titulé el mensaje de hoy, un llamado sobrenatural. ¿Por qué le agregué sobrenatural? Iba a titular el llamado de Dios, pero a veces hasta subestimamos la palabra de Dios dentro del cristianismo y no entendemos que es un llamado sobrenatural y que necesitamos estar a la altura para poder responder ese llamado y poder actuar como realmente Dios desea que podamos proceder en su voluntad. Quiero arrancar con un versículo que está en Efesios, libro de Efesios, el capítulo 1, y el versículo 18 es un pasaje que encierra mucha sabiduría. Todas las cartas paulinas son extraordinarias, pero este versículo arroja luz sobre algo puntual que quiero que podamos desarrollar mientras compartimos la palabra. Y dice así, Efesios 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice otra versión, la Dios habla hoy, dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Remarca esto la lenguaje Dios habla hoy. Creo que se ha subestimado mucho el llamado. Creo que se ha menospreciado mucho el llamado de Dios. Y es más, en nuestra naturaleza, cuando nos vamos apagando, cuando vamos decreciendo y no crecemos correctamente, se empieza a perder en nosotros o a confundir nuestra cabeza y empezamos a creer que Dios no nos llamó, que simplemente asistimos a la iglesia y pertenecemos a una gran familia donde nos llamamos hermanos y nuestra vida se convierte en una vida mecánica, automática, y no procedemos en ejecutar aquello por lo cual Dios nos llamó. Tenemos que entender que el llamado de Dios es un llamado sobrenatural. Y para entender eso es un llamado que es totalmente espiritual. Eso quiero enfocar, aunque parezca muy sencillo, quiero ser muy práctico a la hora de enseñar esto. Y que debemos entender que Dios tiene un plan divino y necesitamos entender sus deseos cuando logramos someter nuestra vida a la presencia de Dios.
Para poder entender cuál es el plan divino que Dios tiene para nosotros, para poder entender cuáles son sus deseos o la carga de nuestro Padre Dios, debemos someter nuestra vida a la presencia de Dios. Tenemos que dedicarnos un tiempo adecuado a pasar en oración y poder tener esa comunión con Dios. Necesitamos que realmente Dios se comunique o nosotros comunicarnos con Dios para poder entender y llevar a cabo este llamado del cual Dios ejecuta sobre nosotros. No es un llamado humano, no podemos hacer la voluntad de Dios con buenos deseos, con buenas intenciones. Creo que el domingo anterior, no el otro, hablábamos de lo peligroso que puede llegar a ser las buenas intenciones si no son guiadas por el Espíritu. Nos pueden llevar a ser una herramienta útil en las manos del enemigo y no precisamente en las manos de Dios. A veces no nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado. Yo en estos momentos, mientras te comparto esto, Dios trae a memoria aquel momento donde Dios llama a Moisés. Moisés estaba pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro. Y dice que en aquel momento, lentamente, en esa caminata y en ese silencio, y luego de pastorear esas ovejas, en un momento empieza a declinar la vida de Moisés hasta el monte de Dios. Y cuando llega allí el monte de Dios, Dios lo llama a Moisés. Y ahí empieza el intercambio de palabras y empieza a tener una visitación sobrenatural donde lo saca de su vida cotidiana y empieza realmente a entender que hay un Dios que está llamando su vida para un propósito significativo. Ahora tenemos que entender que la Biblia nos enseña que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Aquel que está en su carne, en su conocimiento, le es imposible que pueda descubrir cuál es el plan divino, que pueda lograr entender cuál es el llamado que realmente Dios tiene detrás de todo eso. Está escondido a los ojos físicos y no está en interpretación humana lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Porque dice así en Corintios que las cosas se han de discernir en el Espíritu. ¿Me va entendiendo? Tenemos que interpretar las cosas de Dios y poder oír lo que Dios nos dice en el Espíritu. Si no, vamos a hacer proyectos, vamos a intentar hacer montones de cosas para agradarlo, pero no es realmente lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, el libro de Hebreos, capítulo 5, búsquelo porque quiero compartirlo. Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y es un pasaje que he abordado mucho tiempo. Es algo que cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra me gusta recalcarlo, porque tenemos que entender que hay que madurar, que hay que crecer, que hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Y si bien yo sé que han sido momentos muy difíciles donde la pandemia azotó a muchas familias y hay mucha pérdida, creo que la palabra que más se puede recuperar es pérdida. Pérdida en las familias, pérdida en la sociedad, pérdida en la finanza, pérdida con seres queridos. Se han perdido muchas cosas, pero tenemos que entender de que Dios está con nosotros y necesitamos entrar en su voluntad y necesitamos entender que no nos ha llamado ningún hombre, que no estamos para agradar ningún ojo humano, sino que necesitamos agradarle a Dios y cumplir su voluntad. No sé si me puedo explicar correctamente con lo que estoy diciendo, pero necesitamos entender que hay un llamado sobrenatural, que hay un Dios que dice allí en San Juan 4 que nuestro Padre es un Padre espiritual. Y los adoradores que Él busca, tales adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahora eso es una característica del ser humano de ninguna manera.
Dios necesita quebrarnos, Dios necesita rompernos, Dios necesita que nosotros nos acerquemos a Él, que permitamos que su presencia se mueva en nuestra vida para alumbrar nuestro camino y para guiarnos por el camino que Él necesita. Moisés decía algo: nosotros andamos a tienta de día como si fuera de noche. O sea, somos ciegos que no entendemos el camino, porque el camino se ha de discernir espiritualmente y es Dios quien nos desea mostrar el camino. Yo no lo puedo elaborar por mis propios medios. Yo no puedo elaborar la voluntad de Dios con buenas intenciones o siendo muy inteligente. No está en mí la capacidad de abrir el camino del cual Dios ya tiene preparado para mí. La Biblia nos enseña aquí en Hebreos capítulo 5 versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra voy a explicar un poquito. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un poquito de agua. Dice el versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora bien, Hebreo nos exhorta a aquellos que no crecieron espiritualmente. El escritor de Hebreos trata de una manera plasmar algo que es sumamente importante para el creyente, que no podemos obviar, que no podemos estar ajeno a esto y tratar de vivir nuestra vida como a nosotros nos parece correcta. Tenemos que entender que la esencia del pecado es cuando yo trato de hacer la voluntad de Dios por mis propios medios y no bajo la guía del Espíritu de Dios. Cuando yo tomo un camino recurrente que creo que es bueno, que es muy lindo, que es muy positivo, pero si no es fuera de la voluntad de Dios, la Biblia me dice a mí y me llama hacedor de maldad. Yo necesito entender que el llamado de Dios es un llamado sobrenatural, que es un llamado espiritual y que si Él me trajo hasta aquí es porque Él quiere aún guiarme y Él está esperando que yo le pida a Él en oración para que Él me pueda hablar y guiarme qué es lo que tengo que hacer aún en estos tiempos. Pastor, ¿hace cuánto vengo orando y Dios no me habla? Pero escuche, Dios se hace entender. Debemos meditar en su palabra, aprender a reflexionar en ella y aprender a crecer en estos tiempos. Por eso sigo coincidiendo firmemente que aquellos que realmente tienen una vida sólida hoy no se han movido de sus principios, fueron aquellos que fueron discipulados. Fueron aquellos que donde se le transmitió, donde una transferencia de vida. Porque hoy por hoy se habla de un sentido de pertenencia. ¿Cuál es el sentido de pertenencia? Donde yo tengo que sentir eso en mi casa. No que otro me tenga que brindar acobijo, cuidado y hacerme sentir que estoy en casa. No, yo tengo que hacerme sentir que estoy en casa. Yo tengo que producir, yo tengo que generar. Porque siempre estamos con esa necesidad humana de que siempre queremos alimentarnos, siempre queremos oír y nos convertimos tardos para oír y no crecemos. Hay una enseñanza con respecto al maná y el maná tiene que ver mucho con la enseñanza, porque la enseñanza que no se usa se echa a perder. Así como el maná, comían el maná diario, se alimentaba continuamente. Hay gente que está continuamente yendo a congresos, escuchando palabras, recibiendo mensajes, pero todo para uno mismo. No producen nada. No ejecutan nada, no hacen nada y por lo tanto todo eso se echa a perder. Dice Hebreos aquí, ¿no? En este pasaje, donde nos exhorta a aquellos que no crecieron espiritualmente, que no alcanzaron la madurez espiritual, porque se hicieron, me gusta esta palabra, porque se hicieron habla de que uno ya adoptó, que uno se formó. Se hicieron de esta manera, se deformaron, por decirlo de alguna manera, se hicieron tardos para oír. Siempre buscan alimentar su propia vida espiritual.
escuchan, pero les cuesta aprender rotundamente. No les es provechoso lo que están acumulando para sí mismos. No tienen la capacidad, los niños, porque acá cuando hablan como niños, los niños no tienen la capacidad de atender para sus propias necesidades. ¿Se entiende? Siempre esperan que otro los acuda. Siempre esperan de que otro les solucione los problemas. Siempre esperan de que otros les haga entender que están errados. Ahora no saben procurar alimento los niños. No saben cuál es el alimento adecuado. Vos les preguntas si están leyendo la palabra y te dicen que sí, pero aún les es tedioso y no encuentran nada positivo en la palabra o algo que los renueve o que los motive o que los levante, porque se han ocupado mucho tiempo a recibir y no han ejecutado ni han puesto en práctica esa palabra y por lo tanto se descubren a sí mismos que están siempre en el nivel inicial y todavía no han desarrollado cierto grado de madurez. No tienen la capacidad, no saben procurar alimento, no saben cuándo cambiar su ropa. Vieron que los niños a veces empiezan a jugar y se ensucian, no saben cómo cambiar su ropa. Hay gente que no sabe cómo cambiar hábitos. Hay gente que no sabe cuando tiene que realmente dejar ciertas cosas. Cambiar de ropa es despojarse de la que uno tiene cuando está contaminado, cuando uno está sucio, cuando realmente eso empieza a heder, a largar olor. Las actitudes, los gestos, el enojo, los nervios, la bronca, los problemas, cuántas cosas que empiezan a ejecutar. Una de las cosas que se ve, hermano, es el afán y la preocupación en la vida de los cristianos. Y empieza a afectar, y la luz de Dios se empieza a apagar y se empieza a extinguir todo lo bueno de Dios, y las tinieblas empiezan a avanzar sobre uno. Las tinieblas, cuando uno las detiene porque está en el Espíritu, cuando uno deja de buscar a Dios, las tinieblas son soltadas, es como que son liberadas y con poder te empiezan a avanzar y con poder empiezan a tomar dominio donde vos habías dejado tu lugar. Cuando tú dejas de ocupar ese lugar, cuando tú dejas de obedecer al llamado de Dios, cuando tú dejas de hacer la voluntad de Dios, las tinieblas empiezan a avanzar. Y tú quieres bajar el perfil y hacer la voluntad de Dios con buenas intenciones, convirtiéndote en una buena persona que se porta bien y que todavía tiene a Dios en su cabeza, pero lejos de su corazón. Que Dios nos ayude a entender esto. Porque los niños no saben cuándo cambiarse de ropa, ni tampoco saben cuándo higienizarse. Cuándo me tengo que limpiar. ¿Sabes qué, hermano? Hay cosas que están azotando este tiempo y nosotros como cristianos no podemos caer en este error. Si los problemas nos están abordando, óigame, yo entiendo de que estamos en un envase de carne, pero no podemos permitir que las cosas, que los problemas nos avancen más del tiempo necesario. Tenemos que aprender a limpiarnos, tenemos que aprender a poner nuestras cargas en las manos de Dios. No podemos permitir que nuestro corazón se cargue demasiado, más de lo que podemos sostener. No podemos permitir que las cosas nos confundan y nos bloqueen. Tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios y poner todo en sus manos. ¿Sabe qué? Otra de las cosas que no les cuesta a los niños, el cristiano inmaduro siempre necesita que lo estén atendiendo. No puede estudiar solo la palabra. Esto, muchos leen la palabra y tratan de cómo tener cierta satisfacción personal a la hora de leer un devocional, como para no sentirse mal con Dios, pero aquel que realmente se dedica a estudiar y a meditar y a reflexionar en la palabra, porque necesitamos entender que es nuestra única fortaleza y es lo único que nos va a sostener en pie durante todo este tiempo. Hay gente que no sabe ni siquiera cómo presentar el Evangelio a otra persona. Niños inmaduros que todavía no saben cómo presentar el Evangelio, cómo predicarle a otro, cómo hablarle a otro, cómo entrarle a otro, cómo enseñarle realmente. Siempre necesitan que otro lo haga, necesitan que otro lo ayude con respecto, que otro lo incentive, que otro lo empuje a hacer eso
porque realmente no sabe cómo expresarse. También necesitamos, ¿no?, que Dios pueda obrar en todas estas cosas. Por eso vemos tantas tareas inconclusas dentro de la iglesia. Ahora, la enseñanza, yo les decía que es como el maná, la enseñanza que no se usa, se echa a perder. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es aquel que necesita tiempo de elaboración, ¿no? Siempre se habla de la milanesa y la papa frita y de un buen guiso que tenga todas las cosas, ¿no? Y aquellos que son entendidos y sabemos cómo hacer un guiso, sabemos que el guiso es buen alimento, más en estos tiempos que hace frío y nos nutre. Y para hacer un guiso correcto tenemos que tener todas las cosas necesarias y nos demanda elaborar tiempo. Si tú quieres alimento nutrido, alimento sólido en tu vida, te tienes que dedicar, tienes que ir a buscar al Señor. Sabes que estamos viendo en estos tiempos las enseñanzas en la palabra y tenemos que entender el poder que tiene la oración eficaz. No podemos ignorar esta herramienta poderosa, aquella que nos eleva a la superficie y nos hace estar en sintonía con Dios. Cuando las cosas están difíciles, nosotros buscamos arreglarlas por nuestros propios medios y las cosas se empiezan a truncar y se empiezan a ennegrecer y a enrarecer cada vez más. Pero cuando empezamos a buscar a Dios, empezamos a orar en nuestra necesidad, en lo que a mí me parece correcto, pero luego que empezamos a pasar un tiempo en la presencia de Dios, Dios empieza a tocar nuestro corazón, empieza a permear nuestra vida, empieza a moverse en ese ámbito espiritual y empieza a transformar nuestros pensamientos, empieza a cambiar nuestras motivaciones, empieza a guiarnos realmente por donde Dios desea guiarnos y empezamos a entender sin una voz audible cuál es el camino correcto porque estamos pasando tiempo con Dios en su presencia. Hay muchos que han dejado la oración, pero no estoy hablando de esa oración personal. Porque hoy, hermano, mire, hasta en el Facebook y montones de frases que escucho, la oración de lo único que hablan es de hablar positivo con Dios. Pero tenemos que entender que si el llamado es espiritual, tenemos que mirar. Pablo dice, así en Gálatas dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, qué difícil que parece todo esto, pero es porque no pasamos tiempo con Dios. Qué difícil que es querer agradarlo a Dios en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestras costumbres. Las buenas intenciones no sirven, no sirven. Necesitamos que este alimento sólido no es aquel que toma tiempo en su preparación, se elabora a fuego lento, donde se necesita tiempo. De ese alimento necesitamos nutrirnos, ejercitarnos continuamente, acá está la clave, en el discernimiento del uso, en el discernimiento entre el bien y el mal. Entender que hay cosas que me convienen y cosas que no. Escuche, Cristo tenía bien claro cuál era la voluntad de Dios y cuál no era la voluntad de Dios. Cristo tenía bien en claro cuál era el reino de la luz y cuál era el reino de las tinieblas. Nosotros empezamos a diluir tanto el reino de Dios que hacemos cosas que son hasta sumamente dañinas y son en contra de la voluntad de Dios. Y si nos ponemos a veces hasta tan triviales con eso, que Dios hasta las condena a muchas de las acciones que nosotros hacemos. Escuche este pasaje, quiero que lo busquemos, quiero que busque Mateo 16. Lo voy a volver a reiterar a esto, porque hablamos un poquito el otro día, pero hay muchas cosas para compartir. Mateo capítulo 16, versículo 21 vamos a leer. Y quiero que podamos entender y enfocarnos nosotros donde muchas veces podemos reaccionar de la misma manera y sin entender aquello que realmente Dios quiere generar. Dice este pasaje,
Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús le estaba comunicando a los discípulos cuál era la voluntad de Dios el Padre para Jesús. Jesús entendía bien claro cuál era, porque Él prácticamente vivía su vida en el Espíritu, porque vivía en comunión plena con Dios y oraba en cada momento para poder entender. No es que tenía un plan divinamente trazado cada día, sino que Él dice, así en Marcos, que cada mañana Él se levantaba muy temprano y como un tiro de piedra, no sé, como a 15 o 20 metros, el Señor se iba y allí postrado oraba con Dios. Hablaba con Dios cada mañana porque Él necesitaba la guía, necesitaba la instrucción, necesitaba que Dios se revele en lo espiritual, porque Él humanamente no entendía cuál era el plan divino, pero cuando entraba en comunión con Dios, Dios automáticamente le hacía sentir, le hacía percibir, le hacía notar cuál era la voz, cuál era la voluntad que Él tenía que ejercer. Ahora bien, esto es lo que había nacido. Y el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro tenía una buena intención, Pedro tenía un buen deseo con respecto al Señor, y le toma y le dice, mire Señor, no hace falta que vayas a morir. Quédate con nosotros y aprovecha este tiempo para evangelizar, para hablar, para ministrar. No estaba correcto. O sea, no estaba mal, no estaba fuera de foco. Sin embargo, el Señor abruptamente lo interrumpe y lo corta y le dice algo totalmente distinto, porque la expresión de los buenos deseos de Pedro fueron reprendidos por el Señor. Y mira qué grado, ¿no? Una respuesta muy violenta de parte de Cristo. Ni siquiera lo llama por su nombre a Pedro. Terrible, ¿no? Le dice, apártate de mí, Satanás. Mire lo que dice acá, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No sé si me va entendiendo. Entonces Pedro, al no tener la mirada puesta en la voluntad de Dios, en el llamado sobrenatural que tenía Cristo, estaba pensando humanamente en que lo mejor era que no padezca, que no muriera, que no sufra ningún riesgo, que tenga una vida light, que se mueva en esa apertura. Sin embargo, el Señor lo mira a la cara, ni siquiera lo llama a Pedro por su nombre. Le dice, quítate de mí, Satanás. Jesucristo tenía bien en claro cuál era el reino de las tinieblas y sus pensamientos y su voluntad, y cuál era la voluntad del Padre. Ahí está el maduro que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que sabe discernir entre lo que le agrada a Dios en lo que a mí me conviene de cierta manera. Cristo poseía esa absoluta claridad de lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nuestro andar en la vida espiritual es una combinación de aciertos y desaciertos. A veces le pegamos, a veces no le pegamos, a veces nos sale bien y a veces entramos en duda, pero ahí vamos hablando con el Padre y pidiéndole que Él nos guíe para tratar de no cometer tanto la pata. No es que nos embarcamos y nos embalamos y hacemos montones de cosas y nos mostramos muy confiados, incluso a la hora de orar. Creemos que sabemos elaborar una oración. Por eso les hablaba de cómo debemos orar. Porque cuando oramos hasta nos mostramos muy confiados que sabemos orar y ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que pedir. Ni siquiera sabemos lo que nos hace falta. Ni siquiera sabemos lo que necesitamos. Pero cuando empezamos a orar y empezamos a meternos y empezamos a pasar tiempo acercándonos a Dios, Dios automáticamente se revela y empieza a mostrar su voluntad en nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos, iglesia amada. Eso es lo que realmente necesitamos que suceda en nuestra vida. Ahora, no tenemos que movernos en base a nuestras emociones, porque tenemos que movernos en base a nuestro llamado.
cosas que para nuestro entender no las vemos como extremas, pero para Dios tienen mucho peso. Nuestro llamado va mucho más allá de ser diferente en buenas personas. ¿Me va entendiendo? Uno piensa que el llamado es a ser cristiano, a congregarte en la iglesia, a tener la Biblia, a que el pastor te vaya a ver y que vos seas una buena persona y te comportes bien. Nuestro llamado va mucho más allá y tiene un propósito significativo y tiene un plan divino adjunto. ¿Se entiende? Allí nos encanta leer el Salmo 139 cuando dice David: mi embrión vieron tus ojos. Tú me viste en el vientre de mi madre antes que me gestase, antes que me formase. Nos encanta esos pasajes, muy lindo. Pero automáticamente con ese nacimiento hay algo que está pegado, que se llama propósito divino. Venimos con un plan y una tarea por cumplir, que es el deseo de Dios, que nosotros lo podamos descubrir. Humanamente es imposible, pero necesitamos orar y entender el poder que conlleva la oración. No solo ser diferentes como buenas personas, porque acá, como Pedro, las buenas intenciones pueden ser la mejor herramienta para el enemigo, para desviarnos de su propósito divino. Iglesia, a veces nos encontramos en callejones sin salidas. En estos momentos de desesperanza, tratamos de hacer aquello que suponemos que es lo correcto y no consultamos con Dios. No hablamos con papá. No descansamos en Él. No le permitimos que Él tome el control, que Él descienda, porque Él es nuestra paz, no un momento fugaz, no la plata o lo que necesitamos. Él es nuestra paz. Es una persona y se llama Jesucristo. Ahora, si avanzamos por impulsos o emociones o por nuestra percepción de la vida, el enemigo puede usarnos para avanzar en contra de los deseos de Dios. Me acordaba una palabra que decía el pastor Camilo: a veces el diablo no está vez franco, pero estamos nosotros para interrumpir la obra. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, cuando no entendemos aquellas cosas que realmente Dios nos ha trazado por las que caminemos, hermano. Hermano, y a veces se borra el camino, y a veces no tenemos la dirección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volver a acudir, volver a la fuente, volver a orar, volver a rendirnos, pedir perdón, arrepentirnos, someternos, que significa ponerse debajo, entrar en su presencia, y necesitamos que esa dimensión del Espíritu sea revelada para cada uno de nosotros. Ahora, que estemos en Cristo no nos da ninguna garantía para que le despejemos el camino al enemigo. ¿Va entendiendo? Que estemos en Cristo, nosotros podemos convertirnos en esa herramienta para despejarle el camino al enemigo y que las tinieblas puedan avanzar, para que Él pueda llegar a hacer su obra. Porque cuando nosotros dejamos de buscar y cuando la luz de Cristo deja de radiar en nuestra vida, empieza a disminuir esa luz, a Satanás le sirve para que las tinieblas avancen deliberadamente. Ahora, este pasaje es tan glorioso, ¿no? Aquí el de Mateo, en la negación de Pedro, ¿no? Porque Jesús le hace notar algo a Pedro muy puntual. Y le dice: no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es lo que repetía la última vez. Esa es la esencia del pecado, donde uno empieza a fomentar en uno mismo cierto parecer y en los demás en una forma de la vida. Yo tengo cierto parecer, yo siento, a mí me parece. Empezamos a fomentar ciertas cosas de la vida que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedrito. Tremenda esa exhortación, ¿verdad? Ahora, estas cosas que nosotros podemos percibir, que no son según sus principios eternos, sino conforme a cierta sabiduría de este siglo humana. Por eso, Romanos 12, el pasaje que hemos aprendido, la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: no os amoldéis a este siglo.
que tu pensamiento con respecto a la voluntad de Dios tiene que ser transformado. ¿Para qué tiene que ser transformado? Por la presencia de Dios. Porque si no, no comprenderemos nunca que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No se amolden, no piensen de esa manera, dice. Si nos amoldamos y no permitimos que continúe la transformación en nuestra mente, estaremos errados de la buena voluntad de Dios, que como es agradable y perfecta. Ahora, es muy fácil confundir lo bueno con lo justo. Hay cosas que son buenas, pero no son justas delante de Dios. Y nosotros fabricamos siempre buenas intenciones o buenas cosas, pero no logran mover el cielo, no logran mover a Dios y menos logran mover la mano del Señor. Que Dios nos ayude con esto, porque lo que nosotros consideramos bueno, no todo es conforme a la justicia divina, a la justicia de Dios. Porque en el reino de Dios lo bueno no es suficiente, no alcanza, es falto, es ineficaz. Hay buenas intenciones, quiero buscar, no alcanza con quiero buscar, tengo que buscar. No alcanza con buscar, tengo que encontrarme con Dios. Necesito que Él se revele, que Él me bendiga. ¿Se entiende? En un momento Dios le dice que suban a la tierra y tomen la tierra prometida. Pero no podemos entender o subir y tomar la tierra por nuestros propios medios. Eso trajo muchísimos problemas. Olvidaron, porque en ese momento donde el Señor los guía hacia la tierra prometida, ellos se encuentran en ese momento. Y tal vez muchos nos encontramos en este proceso. En el plan de conquista, donde Dios nos ha liberado, donde Dios nos ha limpiado, donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos mostró su gloria por el medio del desierto, pero falta esa etapa del propósito, falta esa etapa de consumar la bendición, falta esa etapa de conquista donde entran aquellos que son maduros y están en sintonía y entienden que el llamado de Dios es sobrenatural. Y ellos en ese momento, ¿no?, olvidaron de que Dios los había llevado hasta allí. Olvidaron de que Dios los había librado, de que Dios los sustentó, de que Dios los bendijo día tras día y los colocó hasta la puerta. Llegó el momento donde Dios le dice a Moisés, Moisés, tenés que llamar a un príncipe de cada tribu. Cada tribu te tenía que haber encargado de discipular a un príncipe para que puedan llegar a la tierra prometida. Y todos los discípulos que estaban en ese lugar eran débiles. Solo muy pocos pudieron entrar. Es más, es decir, solamente dos, que fueron Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque Dios los llevó hasta ahí, pero dejaron de confiar en su provisión y la fortaleza y empezaron a elaborar un plan de ataque, cómo lo podían conquistar a la tierra prometida. Pero lo bueno de cada tribu fue un impedimento para entrar en la tierra prometida. Lo bueno que lograron era gente que en vez de avanzar entorpecía. Yo a veces medito por qué no se conquista en estos tiempos. ¿Por qué no hay gente que se acople a las ligas del Señor? ¿Por qué no hay soldados de bien? Sino que aún hay gente que está esperando ser sustentada, alimentada, que todavía no conoce su voluntad y está esperando que aún lo vean, lo visiten, le hablen, le digan. Hermano, necesitamos levantarnos fuertes. Necesitamos entender que el que nos llama no es un hombre ni el pastor, que el que nos llama es Dios y su llamamiento es sobrenatural, es un llamamiento divino de lo que Dios está haciendo con respecto a todas las cosas. Ahora debemos entender varias cosas. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo Dios genera? Porque ellos quitaron la mirada de aquel que todo lo puede y empezaron a ver en sus posibilidades que era imposible. Usted imagínese, todo este pueblo había sido liberado, había sido pasado por el desierto, sustentado, y estaban frente al punto de consumar la tierra que Dios les había regalado. Hay tantas cosas que el Señor nos dio y hemos diluido y hemos rebajado.
Hay tantas bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y le buscan. Para muchos han dejado de creer en esas cosas. Muchos empezaron a ver que el precio se hizo tan alto que dejaron de creer. Para muchos empezaron a quitar la mirada de aquel que todo lo puede y empezaron a ver que en sus posibilidades era imposible entrar a esa tierra. Sí, la verdad que el camino de Dios, el hacer su voluntad, es lo mejor que nos puede pasar, pero es muy difícil, pero tengo que cortar con ciertas cosas, pero siempre empezamos a ver los gigantes. Y ellos empezaron a ver que la tierra de la cual Dios les había prometido, les juró que se las iba a dar, la empezaron a ver. Empezaron a sentirla y empezaron a percibir que estaba muy cerca. Pero cuando llegaron a aquel lugar, empezaron a ver que el lugar que Dios tenía preparado para ellos estaba ocupado por el enemigo. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros no ocupamos como hijos los que nos pertenece, Satanás lo va a ocupar, Satanás lo va a sitiar, Satanás lo va a minar y va a invitar a muchos, abriéndole los ojos de otra manera para que puedan entrar en el lugar que Dios nos trazó para entrar. Tremendo. Que Dios nos dé sabiduría para entender esto. Para que podamos entrar nosotros, tenemos que entender que no se trata con nuestras fuerzas. No se trata con nuestros méritos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios nos dice en su palabra, ¿habrá algo imposible para mí? Sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando empezamos a confiar en Él, cuando empezamos a clamar y a entender, Señor, el enemigo que está enfrente mío me supera en fuerzas. Pero no es con fuerza, dice el Salmo 33, versículo 16, vano es el caballo para salvarse, vano es el caballo para la guerra. Esta lucha no es con espada ni con guerra, sino con el Espíritu del Señor. Ahí está la clave. Empezar a movernos en el Espíritu, empezar a orar con intensidad en el Espíritu. Empezar a que las cosas del reino se empiecen a movilizar a favor de sus hijos. Empezar a caminar firme, empezar a orar para que el camino se empiece a abrir, para que todo lo que está entenebrecido, para todo lo que está oscuro se empiece a alumbrar de una manera extraordinaria. Porque aquellos que parecen gigantes, de repente Dios nos manifestará, nos revelará un plan divino y nos enseñará cuál es el camino. En un momento cuando Dios le revela el plan a Gedeón y le empieza a hacer ver, dice que le empieza a mostrar cómo iba a ganar. Y Gedeón, ahí está, Señor, ¿por qué a mí? Yo soy el menor de los hijos, el menos indicado para ir a la batalla. No, el Señor dice, vos sos el indicado. Y con estas tus fuerzas derrotarás a los madianitas. ¿Me va entendiendo? Ahora, estos se encontraban ahí. Y era imposible entrar en esa tierra. Y los gigantes no solo eran grandes y fuertes. Yo calculo que eran grandes y bien forjidos los gigantes que ellos estaban viendo porque aterrorizaban. Sino que cuando ellos empezaron a acercarse a la tierra que Dios les había prometido, todos esos gigantes, yo calculo que se empezaron a alinear en orden de batalla y empezó a hacer la lucha frontal contra tú, no contra el pueblo de Dios, sino contra tú que empezaste a decidir y hacer la voluntad y hacer y cumplir los propósitos de Dios, de entrar en esa tierra de la cual Dios te trazó. Que Dios nos ayude a entender esto. Ahora, el reino de Dios, dice Juan, sufre violencia. Y los valientes en el espíritu son los que los arrebatan. Son los que logran traer cosas. Son los que logran traer bendición para el pueblo. Ahora, ellos decían, ¿acaso Dios nos trajo aquí para volver atrás? ¿Acaso Dios nos trajo aquí para destruirnos? ¿Acaso Dios nos hizo libre para hacernos morir en el desierto? Esa es la pregunta que flotaba en el corazón de los que habían ahí. Pero Caleb, guiado por el Espíritu, dijo, los comeremos como pan. Yo creo que esto se ha sobredimensionado y se ha sobreexagerado esta palabra, esta frase.
los comeremos como pan. Pero para decir esto, uno tiene que estar en un nivel espiritual y tiene que estar conectado con Dios, no bajo una emoción violenta y soltar una palabra así, sino los vamos a comer como pan, porque Dios los está preparando. ¿Se va entendiendo todo esto? Ahora no es solo una actitud de audacia o de valentía, sino que era una promesa cumplida de parte de Dios para sus hijos. Yo no sé cómo Dios nos va a dar la victoria. No está en mí elaborar y ver el plan perfecto, simplemente reconocido en la tierra, pero sí está en Dios darme su victoria en todo esto lo que voy a lograr. Ahora, la promesa es cumplida de parte de Dios para sus hijos. Que los mejores lugares que Dios diseñó para sus hijos estaban siendo ocupados por gente desconocida. El enemigo tenía cercada la tierra, pero tenemos que avanzar en su espíritu, consultándolo a Él en cada paso. Nos cuesta esto, ¿verdad? Nos hace sentir un poco dependientes de Dios. ¿Cómo vamos a consultar en cada paso si ya le hemos consultado? Porque también se predica mucho de esto. Ya Dios nos habló, hay que conquistar. No, hermano. Debemos consultar con Él a cada paso. En cada momento que no tenemos la revelación y las cosas bien claras, no podemos actuar con buenas intenciones y lo que a mí me parece correcto, porque puedo empezar a entorpecer la obra de Dios de la peor manera, sino consultar a Dios a cada paso, como lo hizo con Gedeón. No, él formuló un plan y Él nos dio la orden para entrar en el momento justo. ¿Se va entendiendo? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios lo hizo a Gedeón, que se presente allí en la tierra, y le dijo que esperase toda esa noche. Y mientras ellos esperaban esa noche allí, dependiendo y teniendo comunión con Dios, el Señor se encargaba de infectar la cabeza de los enemigos con un sueño. Y los enemigos soñaron con un gran pan que venía descendiendo y los arrojaba. Dice que ni siquiera tuvieron que actuar. Ellos se movía Gedeón en base a todo lo que Dios le dictaba. Y dice que ellos salieron al campo de batalla y salieron tan aturdidos y escucharon ruido a la espada que se mataban unos con otros. Se mataban los enemigos solos. No sé si me va entendiendo, nosotros no tenemos que pelear. La batalla es espiritual. El Señor es quien pelea por nosotros. Ahora, avanzar sin su voz es sumamente peligroso. No podemos andar a ciegos como muchos andan. Tenemos que entender que la oración detiene la turba, la oración abre los caminos, la oración rompe las cadenas. Hermanos, a veces nos preguntan si la gente se puede sanar o no. Y a veces uno acude y dice, y tiene que ser la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, tenemos que orar. Vamos a orar a Dios. Y Dios es el que quita y el que da la vida. Dios es el que hace su voluntad. Tenemos que orar a Él. Y tenemos que brindar confianza porque entendemos quién es nuestro Dios y cómo Él se mueve. Porque hay momentos, ¿no?, donde Dios los ciega mucho. Siempre me acuerdo de ese pasaje. Cuando estaban los ángeles y fueron a visitar a Lot así en Sodoma. Y dice que todos los que querían entrar, dice que los ángeles sacaron la mano y cegaron los ojos de todos los hombres y no podían encontrar la puerta. Dios es el que ciega mucho y hace que no encuentren la puerta. ¿Me va entendiendo? Nosotros debemos consultar a Dios. Debemos volver a confiar en Dios. Esa es la fórmula. No con los buenos deseos, sino con la perspectiva de Dios. Como decía alguien en una canción, con el lente del cielo. Desde abajo la perspectiva de Dios. Tenemos que entender que son con las armas espirituales que son poderosas en Dios
para destrucción de fortaleza. Busque Efesios capítulo 1. De esto es lo que quiero hablarle un poquito. Efesios capítulo 6, perdón. Con este termino. Efesios 6. Versículo 18. Que esto tenemos que retomar. Y si nunca lo experimentaste, si nunca lo aprendiste y si nunca lo ejercitaste, es tiempo de que lo empieces a hacer. Es tiempo de que sus hijos empiecen a madurar, empiecen a crecer. Es tiempo de que entendamos que el llamado de Dios es sobrenatural. Y que Dios no quiere que peleemos esta batalla solos, sino que Él quiere estar con nosotros. Dice este pasaje, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. ¿Y qué dice? ¿De qué manera? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, que esto sea un pellizcón, que esto sea una exhortación, un llamado de atención a buscar a Dios de esta manera. No podemos alistarnos en las líneas de las altas ligas de las cuales Dios está llamando a sus hijos de una manera humana y con una capacidad humana, sino en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? Está apuntando mucho más que hablar en lenguas. Aunque hablar en lenguas es una parte del Espíritu, de orar en el Espíritu, pero esto de orar en el Espíritu está apuntando a algo mucho más que hablar en lenguas. Nos habla de una intensidad que trasciende la experiencia de oración en nuestra vida. Una intensidad que trasciende, que supera a esa oración monótona que nosotros hacemos constantemente, que dice, estamos orando, tendríamos que ver o pesar, ¿quién mide ese tipo de oración si es la adecuada, es la correcta? Pero orar en el Espíritu es esa intensidad que trasciende a esa oración que forma parte de nuestra vida cotidiana. Es algo donde logramos conectar con Dios y empezamos a sentir su presencia, se abren los ojos, se abre el entendimiento y empezamos a comprender cuál es su voluntad. Tengo que ir por acá, no lo entiendo, no lo veo mucho, pero sé que Dios me está respaldando, sé que Dios está conmigo en el Espíritu. ¿Me va siguiendo? Efectuadas en el Espíritu, donde el protagonista principal se vuelve el Espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos orando, porque nosotros oramos en debilidad, nosotros oramos humanamente, nosotros oramos cuando creemos que necesitamos orar para algo que nos está aconteciendo, pero cuando empezamos a orar y el protagonista principal se convierte en el Espíritu, las cosas se tornan a favor de Él, entonces yo empiezo a entender que no es como yo quiero, sino como Él desea que se haga su voluntad en mi vida. Y ahí empiezo otra vez a rendirme y a humillarme y a pedirle perdón por mi necio propósito, por mi necio plan. Y entiendo que el plan de Dios es sumamente generacional, que no solo me abarca a mí, sino que abarca a mi gente, abarca a mi familia, abarca a toda la gente que está detrás de mí. Y yo empiezo a movilizar a la gente bajo la voluntad y la guía del Señor. Qué tremendo este llamado, ¿verdad? Es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando estamos orando, Cristo interviniendo a través de nosotros. Nuestra oración se elabora siempre de nuestra debilidad. No sabemos pedir correctamente. Pero orar en el Espíritu, ¿qué hace? Nos invita a escuchar a Dios. Nos invita a ser ministrados por Él. No sé si me va siguiendo. Una cosa es que tú ores cuando estás en un momento difícil y preocupado. Pero cuando tú te distiendes a orar, cuando tú oras para realmente encontrarte con Dios y para que su Espíritu se involucre, sea el protagonista, el actor principal de lo que está aconteciendo, las cosas empiezan a cambiar. Nos invita a escucharlo, a ser ministrados por Él, para que de alguna manera nos guíe cómo movernos. ¿Me va siguiendo? Porque a veces no nos habla con voz audible, como muchos presumen,
Pero Dios nos guía cómo movernos. Hay algo que se empieza a gestar en nosotros. Y tenemos que actuar de esta manera, tenemos que movernos de esta otra. Con esto tenemos que empezar a cortar, porque esto nos está impidiendo, nos está limitando. Tenemos que hacer esto otro. Se va entendiendo, y cuando entramos en su presencia, esas cosas que creíamos, realmente si son la voluntad de Dios, se van a empezar a fortalecer en nosotros y nos van a empezar a guiar por ese camino donde Dios quiere realmente movernos. El diálogo en el Espíritu nos comunica con Dios. Ahí está la clave. El diálogo en el Espíritu, cuando yo entro en el Espíritu, es ahí recién cuando me comunico con Dios. No cuando abro mi boca y digo que estoy orando. Cuando cito palabras muy bonitas, cuando tengo elocuencia en mis palabras y realmente lo único que hacen es hacerme sentirme bien, pero no me mueven nada, ni siquiera podemos mover. Porque hay una oración que nos mueve a nosotros y hay otra oración, escucha iglesia, que mueve al Señor, que toca su corazón. Y eso es lo que necesitamos lograr. ¿Me va entendiendo? Porque el Padre obra a través de su Espíritu. El Padre a través de su Espíritu interpreta las intenciones de nuestro corazón. Qué bueno eso, ¿verdad? A veces pensamos, a mí me ha pasado, muchas veces he gozado de la presencia de Dios y he creído que supe cómo orar. Y sin embargo, para Dios el lenguaje humano parece que es irrelevante porque Él es Espíritu. Pero sin embargo, cuando logramos orar en el Espíritu, dice que el Espíritu interpreta las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros estamos pidiendo, aunque no se lo sepamos cómo comunicar con palabras verbales. No sé si me entienden. A veces no sabemos cómo decirle a Dios lo que necesita. No sabemos cómo comunicarnos, pero cuando entramos en su presencia, el Espíritu interpreta y las transforma y las hace de una forma más clara y entendible delante de Dios. Entonces Dios dice, ahora estoy entendiendo. No sé si me pudo entender eso. Porque Dios empieza a obrar. Aunque no podemos darle sentido a nuestras palabras, como se usa correctamente la oración. Porque cuando se realiza como fruto de la acción del Espíritu, no bajo nuestros propios instintos, no bajo nuestros propios impulsos, en un estado emocional fuerte, debemos detenernos para darle lugar a Él. Debemos frenarnos, debemos pasar tiempo para que Dios se pueda mover. Amados, quiero ir cerrando con esto. Quiero que podamos entender por qué he hablado de unas cuantas cosas, porque en sí este tema es glorioso para poder explicarlo, hay tanta riqueza, pero que podamos hacer la voluntad de Dios y entender que ese llamado aún está vigente, que ese llamado que Dios hizo sobre tu vida no es casual, que Dios tiene un llamado sobrenatural y sumamente espiritual para tu vida, pero Dios quiere que le empieces a buscar. Dios quiere que los busques con intensidad. Dios quiere que esperes en Él, que te guíes, no con buenas intenciones. Tal vez a muchos con buenas intenciones han logrado cosas, pero hay que ver si realmente son las importantes de las cuales Dios quiere que logremos esas cosas. Dios, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú nos hablaste. Señor, que lo que tú has colocado en mi corazón, yo haya tenido la capacidad de poder transmitirlo a mis hermanos y a mis amigos. Que tú puedas encender los corazones que estaban apagados. Que tú puedas encender a aquellos que se habían olvidado de orar y que puedan entender que todavía están a tiempo. Están a una oración de cambiar sus vidas. Porque si hoy se vuelven y empiezan a orar y a entrar en tu presencia, tú los guiarás nuevamente en cada paso que tienen que dar. Señor, sella esta palabra. Convierte todas las cosas a favor de tu bien y no el de nosotros. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo.